Hola, mi nombre es Miriam del Carmen, soy estudiante en la carrera de Pedagogía y el día de hoy quiero compartir con ustedes una entrevista realizada a una persona la cual me llamó mucho la atención su caso y me gustaría que nos compartiera su testimonio debido a que es una persona que está en un proceso, vivió un proceso de adicción y después tuvo que vivir un proceso de recuperación. Su nombre es Alejandro Morones y bueno, se los presento. Hola, mi nombre es Alejandro Morones, soy consejero y terapeuta en adicciones. Soy encargado de un centro de tratamiento para adicciones. Es una clínica de rehabilitación y bueno, voy a compartir mi experiencia antes de consumir y cuando consumí, el día de hoy cómo me encuentro. Muchas gracias, Alejandro, primeramente por este espacio. Sí, de nada. Y bueno, me gustaría empezar con la entrevista y la primera pregunta sería, ¿cómo era Alejandro antes de vivir una adicción? Bueno, mi vida antes de empezar con el tema de las adicciones, yo vengo de una familia donde son 4 hermanos, son 3 hermanos, una hermana y yo, somos 5, papá y mamá. Yo antes de entrar al mundo de las adicciones tenía un trabajo estable, una familia muy estable, me la llevaba muy bien con mis hermanos, tenía una pareja, me gustaba mucho practicar el fútbol, de hecho todavía me gusta practicar el fútbol. Y bueno, era una vida, se podría decir, normal. Era una vida normal, trabajaba en la mañana, en la tarde practicaba algún deporte y en la noche veía a mi pareja. Esa era mi vida como cotidiana, como rutina, mi vida normal. Al parecer, o lo que recuerdo antes de entrar al mundo de las adicciones, que yo sentía que en mi familia había una familia disfuncional. Obviamente mi papá es alcohólico y yo carecí en mi infancia de mucha atención de parte de mi padre. Mi padre cuando tomaba era una persona diferente, era una persona muy tranquila, era una persona muy amable, muy cariñosa, era una persona que se acercaba, pero cuando dejaba de beber, pues era una persona muy neurótica, era una persona con un carácter muy fuerte, manejaba mucho enojo, hablaba muy golpeado, casi no se me acercaba hacia mí. Yo siempre crecí con mi mamá. Yo siempre hubo mucha codependencia con mi madre porque mi mamá siempre estaba, mi mamá me llevaba, me atendía, me daba, me ayudaba en la escuela, me traía, entonces era como apegarme mucho a ella, a mi mamá. Mis hermanos todos son más grandes que yo soy el hermano menor. Yo me comparé mucho tiempo con mis hermanos, era como una comparación de a ellos sí les dan, a mí no, a ellos sí les salen las cosas, a mí no, a ellos ya no les dicen nada, a mí no, a ellos los dejan salir, a mí no. Cuando yo empiezo a crecer, empiezo a tener como un distanciamiento en mi casa, empiezo como a tener un distanciamiento con mi familia, pero obviamente yo seguía con mi mamá, pues, o sea... ¿Nunca te habías salido de tu casa? No, nunca había salido de mi casa, siempre era de la escuela, estuve yo en un colegio con mis hermanos, tuve una muy buena educación, o sea, normas, reglas, siempre con horarios, pues llegaba de la escuela y era de la escuela a mi casa. Okay. O sea, hacer la tarea y un ratito salir, y yo me acuerdo que me metían máximo a las 10 de la noche. Entonces, yo tenía un sueño, obviamente que yo quería ser futbolista, me encanta jugar fútbol, empecé a practicar el deporte, un hermano mayor me empieza a ayudar y bueno, yo crecí en una colonia donde había mucha drogadicción, donde no nos dejaban salir por el ambiente que había, por las personas que se juntaban en cada esquina, había vandalismo, entonces era como que nos cuidaban demasiado nuestros papás. ¿Cómo protegerte? Sí, me protegían. No, me protegían y mi mamá siempre hubo sobreprotección. Okay. De parte de mi mamá siempre me sobreprotegía, me solucionaba todos los problemas, no dejaba que yo hiciera nada. Entonces yo empiezo a crear como una zona de confort con mi mamá. O sea, mi papá me regañaba, me iba con mi mamá. Mi papá me llamaba la atención,
y yo me iba con mi mamá. Porque mamá era la que solucionaba todo, ¿no? Sí, mi mamá solucionaba todos los problemas, así es. Ok. ¿Y por qué tú sentías como que eras sobreprotegido por tu mamá, específicamente tú, o también todos tus hermanos? No, yo sentí que solamente yo. Okay. Porque mis hermanos ya estaban más grandes, mis hermanos se rebelaban, mis hermanos ya no los acompañaban de viaje, ya se iban a fiestas, y yo quería pues convivir más con mis hermanos, pero obviamente yo no tenía nuestra edad, y empecé a sentir rechazo de su parte de ellos. O sea, estamos hablando entonces que desde la casa tú ya estabas empezando a sentir un poquito de rechazo hasta Sí, por tus hermanos. no me sentía, llegué a no sentirme pertenecido en mi casa. Okay. Llegué a sentir hasta muchas veces que era adoptado, o sea, eso llegué a pensar. Creo que todos lo hemos pensado. Sí, entonces yo creía que lo mejor pues era estar con mi mamá. Sí. O sea, ahí me refugiaba cuando sentía esas emociones. Cuando tenía esos pensamientos me iba con mi mamá. Okay. Sí, así es. Entonces esto fue, o podemos decir con la siguiente pregunta, ¿qué es lo que orilla a Alejandro a que entre ahora sí al mundo de las adicciones? Obviamente empecé a consumir cigarro. Con cigarro, primero fue tabaco. El tabaco normal. Primero fue el tabaco normal, tabaco, cigarro. Yo empiezo a consumir en la esquina de la cuadra, pues, o sea. ¿Con amigos? Con los amigos, que prueba el cigarro. Yo recuerdo que tenía como 11 años. Ay, estabas muy chico. Tenía 11 años cuando empiezo a consumir. Obviamente no sabía ni fumar, obviamente que tosía, obviamente que me mareaba. Pero yo tenía que sentirme pertenecido en un lugar porque en casa no me sentía pertenecido. Entonces yo me empiezo a sentir pertenecido con ellos porque me decían, eres a todo dar, eres buena persona. Lo que no eras en casa. Lo que no era en casa me reconocían afuera. Entonces obviamente que empecé a llegar a la casa y mi mamá me olía y, ¿por qué hueles a cigarro? Y ya andas fumando. Y hablaban conmigo, o sea, estás muy chico, a ti te gusta el deporte, no debes de fumar, no debes de fumar y hacer deporte, o sea, no va, no combina, no debe de ser así. Entonces yo no lo dejo de hacer, o sea, yo entro a la secundaria y en la secundaria lo sigo haciendo. En la secundaria no me metí a clases, me hacía la pinta. Ahí empieza a incrementar esa adicción del tabaco. Ajá. Y yo empiezo a decirle a mis compañeros de la secundaria que si empezamos a tomar, porque en mi casa, mi papá le encanta tener barricas de tequila. Ajá. Entonces yo iba, llenaba una botella de 2 litros de la coca, un envase, y me iba a la escuela, nos hacíamos la pinta y nos íbamos a tomar. ¿Y te las llevabas? Y me llevaba a compañeros, o sea, yo era el que andaba sonsacando. ¿Sí? ¿Qué edad tenías ahí? Tenía como 12, 13 años cuando empiezo, y ahí, en esa etapa de la secundaria, empiezo a consumir marihuana en mi colonia, en la esquina, con los amigos. Okay. O sea, y empiezo a sentir, la sensación primero fue risa, no paraba de reírme, los ojos se me empezaron a hacer chiquitos, me empezó a dar hambre, o sea, todos los síntomas que hace una sustancia natural. Okay. El día de hoy la sé, pero en ese momento no sabía. Entonces, pues me empecé a sentir más pertenecido, me empecé a sentir bien, se me olvidaban los problemas de mi casa porque mi papá no cambiaba, mi mamá no cambiaba, mis hermanos tomaban mucho alcohol, yo veía que mis hermanos empezaban a consumir sustancias. Entonces yo dije, pues esto es normal, esto es lo que yo veo en mis hermanos. Yo no veo que cambie mi familia, y obviamente ¿dónde me siento pertenecido? En la calle, con los amigos, con las amistades, pues. Y haciendo lo que tú ves que se hace en casa, pero afuera, donde te sentías bien, ¿no? Sí, claro, y obviamente empiezan los rumores. Empiezan a decir a mi mamá, su hijo está fumando, su hijo está con los vagos, su hijo anda mal, lo vimos con las amistades que usted no quiere que se junten. Entonces, un hermano más grande, el que siempre me ha ayudado, mi hermano Arturo, me dice, ¿sabes qué? En ese tiempo yo recuerdo que él estaba el director del Club Atlas Paradero. Entonces me lleva a un equipo de fútbol semiprofesional y yo empiezo a entrenar y dejo la droga. O sea, dejo las amistades, estudio, pero al fútbol. Pero porque te estás enfocando en lo que tú siempre habías querido, ¿no? Sí, yo quería, pues todavía no estaba tan descarrilado, se podría decir así.
me alcanza a rescatar mi hermano, yo voy a la escuela en la tarde y entreno en la mañana. Okay. Perdón. Entonces, pues cambia mi vida. Empiezo a jugar y empiezo a jugar a los 14, 15 y a los 16 años me convocan a la selección, a la sub-17, o sea, seleccionado nacional. Me voy a México un año, empiezo a viajar a diferentes países. Viajé a Panamá, a Venezuela, Trinidad y Tobago, a Costa Rica y a Jamaica. Entonces, yo digo, bueno, pues me está yendo muy bien, tenía poca relación con mi familia, obviamente ya no tenía ninguna bebida alcohólica, no ¿En todo ese tiempo fumaba, no consumiste nada? nada, marihuana. Okay. Regreso de la selección y entro a un club que se llamaba, no sé si todavía exista, fue en el 2016, 2017, que se llamaba Vaqueros de Islán. Era un club de aquí de Guadalajara, pero jugábamos en Islán del Río Nayarit. Okay. Entonces, yo en una fiesta, en un cumpleaños, recaigo. Empiezo a tomar alcohol, empiezo a fumar marihuana. En la fiesta estaban mis amigos, estaba gente del gobierno, estaba mis hermanos. Y yo dije, bueno, pues yo no tengo un problema, es una fiesta, voy a beber, voy a drogarme y no pasa nada. Yo empecé a seguir entrenando, o sea, ¿No dejaste? Yo no dejé de entrenar, pero no dejé de drogarme ya. O sea, ahí fue donde empiezas. Sí, ahí vuelve a detonar, pero solamente consumía alcohol y marihuana. A mí no me sentía que a mí en ese momento no me tenía problema. Obviamente rendía en el fútbol porque toda la semana entrenaba y era un alcohólico y adicto social de nada más de fines de semana. Okay. Nada más era fines de semana. No. Entonces ahí fue desde, te estoy hablando, tenía 17 años hasta los 21 años. Yo dejo de jugar por motivos de trabajo. Yo entro a trabajar al ayuntamiento de Tlaquepaque, entro a trabajar por mi familia, tengo mi trabajo, pero no dejo de consumir. En una de esas fiestas que se hacen en el gobierno, yo me voy a una granja allá para Zapotlanejo y ahí empecé a beber, empecé a fumar marihuana y de repente empiezo a consumir cristal. O sea, ya te metes a una droga todavía más fuerte. Ya me meto una droga que el día de hoy sé que es sintética. Entonces yo lo consumí porque me la amanecí. Me andaba cayendo, ya no podía sostenerme y mis amigos me dijeron, ¿te ofrecieron? ¿O sí, me dijeron, no, me dijeron, ¿sabes qué? Prueba esto, te va a quitar el sueño, te va a quitar cómo andas, te vas a sentir mejor, ¿ok? Lo pruebo y sí, me quitó el sueño, me empecé a sentir fuerte y seguí bebiendo y dije, oye, ¿qué es esto? Yo nunca lo había probado. El día de hoy que sé que es una droga muy fuerte de impacto, pero en ese momento obviamente no tenía ningún conocimiento, yo por los síntomas me dejé llevar. Me sentí bien, empecé a fumar cada fin de semana. No me afectaba cada fin de semana, porque cumplía con mis obligaciones. En toda la semana. Te estoy hablando de 21, 22, o sea, 23 años. Consumiéndola, pero empezó a incrementar mi adicción. Ya no nomás era ya no era fin de semana, así es, era todos los días, empecé a tener problemas con mi pareja. Oye, estás consumiendo, te ves más delgado, te ves demacrado, te enojas de la nada, problemas en mi casa, problemas en mi familia, problemas en mi trabajo. O sea, yo me sentía mal, pero no podía buscar la ayuda. ¿O no querías? Sí quería. Sí quería. Muy adentro de mí, y digo, hablo como persona adicta en recuperación, muchas veces niegas que tienes un problema. Yo lo negaba, obviamente. ¿Con quién lo negaba? Pues con tus papás. Con mis papás, con mis hermanos, con mi pareja y con la sociedad. Me sentía pertenecido, como hablé al principio, en una casa donde todos fumábamos, en una esquina donde todos fumábamos. Me sentía pertenecido con personas que hacían lo mismo, exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Pierdo a mi pareja, pierdo la relación con mis hermanos, pierdo la relación con mi papá, nada más me quedaba mi mamá. Entonces yo traté muy mal a mi mamá, le hablaba muy mal, gracias a Dios nunca le pegué, la ofendía, le reclamaba, yo estoy bien, yo necesito que me ayuden,
me decían, vamos con un psicólogo especialista en adicciones para ayudarte. No, yo no quiero nada. Empezó a adelgazar. Me veía en los espejos, yo me acuerdo que lloraba por verme en los espejos. Es que es exagerado, ya no me Con quería eso. tomar, exactamente, ya no me quería tomar ninguna foto, ya no salía de mi cuarto, iba a mi trabajo cuando quería, mi trabajo me estaban ayudando, o sea, hasta que lo pierdo. Entonces termino en la calle, me salgo de mi casa, termino en la calle, terminé alrededor de casi un mes, 20 y tantos días, casi iba a cumplir el mes en la calle. O sea, viví en una casa donde robaban, donde se alcoholizaban, donde se prostituían, donde metíamos todas las cosas que robábamos de noche. Pero yo decía, o sea, yo tenía una buena familia. Sí, eso es lo que iba. Tú tenías todo lo que mucha gente quisiera tener. Sí, tenías o sea, buena educación. yo tenía educación, los mejores colegios, la mejor vestimenta. O sea, yo me quería ir a mi casa. Yo decía, o sea, ¿qué estoy haciendo aquí? Pero no puedo regresar porque no me gusta mi casa. Me van a internar. Entonces yo me acuerdo, yo creo que fue Dios. Porque yo me acuerdo que veníamos de robar y yo estaba así como, o sea, llorando. Entonces estamos hablando que tú llegas a robar. Sí, yo llegué a robar, yo llegué a vandalizar, yo llegué a robar. Entonces estaba llorando y me dijeron mis amigos, mis amistades, ¿verdad? Oye, ¿qué traes? O sea, andas mal, ¿sabes qué? Si vas a estar así, vete de aquí, o sea, no nos vayas a meter en problemas. Lo que yo hice, me bajé del carro donde íbamos, que veníamos de robar, y le hablé a mi hermano. Le dije, ¿sabes qué? Ya no puedo, ayúdame, pero no vayas a internar. Entonces yo llego a un grupo de autoayuda, a un grupo de puertas abiertas de Alcohólicos Anónimos. Ese grupo donde yo llegué todavía existe, se llama Despertar de la Conciencia. Yo llego a ese grupo, pero ya estaba todo planeado. Obviamente que ya me iban a internar, ya habían hablado mis papás con ellos, porque yo venía de la calle. Mi hermano me lleva a hablar con mis papás, yo hablo con mis papás, los veo muy mal a mis hermanos, y de inmediatamente me voy al grupo. Yo no tenía las ganas de recuperarme, la verdad. O sea, yo cuando llego al grupo, yo dije, bueno, pues estoy un rato aquí en el grupo y después les sigo. Y luego me les escapo. Era mi pensamiento, yo no quiero cambiar. Llego al grupo, escucho la junta que dan en el grupo, que es la terapia grupal, y en la noche me traen con engaños a la clínica. Me dijeron, ¿sabes qué? Vamos a ir unos tacos, para que cenes, vente. Entonces, el grupo estaba ubicado en Justo Corro, por Walmart Revolución. Sí. Me traen para acá, entonces llego y total negación, o sea, yo enojado, me pasan, yo no quiero estar aquí, yo no sé por qué estoy aquí, negando todo, yo iba al grupo, yo no pedí esta ayuda. Entonces llegó a una clínica de adicciones que el día de hoy soy el encargado del lugar, pero que fue un proceso muy difícil porque es un tratamiento que le dan al ego. Es un tratamiento ego-reductivo. Es un tratamiento de mucha disciplina, como militares, pues. O sea, es una disciplina militarizada donde, o sea, tienes que estar parado a una vista a un punto fijo, donde hay gente que te está disciplinando, donde es una alimentación para desintoxicar, donde hay topes de autoridad que hacen la función como si fuera la familia, como si fuera papá y mamá. Entonces, donde hay terapia. Entonces yo no quería, yo dije, yo voy a ver la manera de librarme de este lugar. Y bueno, cuando llego aquí, pues no fue fácil, pues. ¿Te enojaste con tu familia? Sí, mucho resentimiento los primeros meses. Tenía mucho resentimiento los primeros meses porque yo dije, no, o sea, ¿por qué me hicieron esto? Yo les dije que hubiera un grupo, yo no quería estar en una clínica encerrado. Entonces empieza mi tratamiento de clínica. Okay. Aquí, ahora sí ya empieza un nuevo Alejandro, ¿no? Un Alejandro, sí, claro, en proceso completamente. Sí, empiezo a tener mi proceso de desintoxicación con una alimentación vegana, con una terapia ocupacional que consiste en los servicios de la clínica: cocina, comedor, sala, dormitorios, baños, primera sección. Ahora sí empiezas a hacer todo lo que no hacías en casa, ¿no? Sí, no hacía nada en casa, empiezo a tener responsabilidad dentro de la clínica, pero la verdad es que yo no me quería rehabilitar. Yo estaba haciendo las cosas de imagen para irme rápido. O sea, yo quería irme rápido. Yo creí que a los 3 meses me iban a sacar y no fue así.
Entonces, empiezo a tener una terapia grupal que se llama catarsis, que es expulsar el dolor a través de la palabra. Entonces, yo tengo que expresar desde la parte de mi infancia. Entonces, bueno, yo hablaba de todos primero. Fue muy difícil hablar de mí, de mi vida. Entonces, yo hablaba de todo el mundo. Hablaba de mis papás, hablaba de mi mamá, hablaba de mis hermanos, hablaba de mi pareja, pero yo no podía ser honesto conmigo mismo de lo que me había llevado a consumir, de mi infancia. Entonces, pasé alrededor de 4 o 5 meses para yo empezar a hablar quién era realmente Alejandro, qué le había pasado a Alejandro, por qué no había cumplido sus sueños, por qué Alejandro había acabado su vida, por qué de tener todo, como tú mencionas, terminó en una clínica de rehabilitación. Y por qué algo tan importante que mencionas, que a mí me parece súper interesante, es lo que es la infancia. Muchos creemos que los problemas que tenemos actualmente pues son porque o te tocó una mala pareja o Claro. porque pues te está yendo mal en algo, y no es cierto. Todo viene de atrás, ¿no? De la infancia. Sí, yo no lo sabía, miren, yo creía que cuando llegué mi problema era la bebida y la droga. Yo dije, bueno, pues cuando salga, dejo de beber, dejo de drogarme, me meto a jugar otra vez, empiezo a tener como una terapia ocupacional. Puede ser como pensaba ir al gimnasio, estar con mi familia y mantenerme ocupado de esos pensamientos negativos. Pero aquí me decían, pero ¿cómo le vas a hacer cuando tengas ganas de consumir? ¿Cómo le vas a hacer cuando vuelvas a tener un problema y te den ganas de consumir? Entonces, aquí me explican, mira, tu problema viene desde la infancia. Yo decía, no, pues mi problema no viene desde la infancia. Acuérdate si tuviste a un padre alcohólico, si tuviste una madre que te era codependiente y te sobreprotegía, como tú lo mencionaste al principio. Acuérdate si realmente eso que te pasó te llevó a consumir. Y empecé a acordarme que mi papá era alcohólico. Y no nomás fue porque me lo dijo el padrino responsable, fue porque yo también empecé a escuchar mi vida similar o casi igual a la de los otros. Entonces yo dije, no soy el único que me ha pasado eso. Había gente que los habían violado, había gente que los habían tocado, había gente que los habían dejado, había gente que eran adoptados, había gente que crecieron en un ambiente donde los papás vendían drogas. O sea, había todo tipo de historias muy fuertes, y yo obviamente que iba formando como mi historia con los demás. Llegaban momentos en los que tú te ponías a pensar de ¿qué hice? O sea, ¿cómo lastimé a mi familia? Sí, claro, cuando alguien hablaba de que le había hecho daño a su mamá y a su papá, yo me confrontaba, había una confrontación muy fuerte. Y yo tenía muchas ganas de llorar. Obviamente que había momentos para llorar cuando me hacían consejería individual. Era en el momento que yo me podía desahogar y en las terapias grupales. Ahí es donde empecé a sanear, pues. Empecé a perdonarme, empecé a perdonar, empecé a aceptarme que tenía un problema. Ha sido muy difícil para mí durante años poder aceptar que yo tengo un problema, que nací alcohólico. O sea, que el alcohólico no es porque consuma, que tengo rasgos de alcohólico. Sí, pues todos venimos, sabemos papá y mamá, y hasta en el ADN. Sí, veces, entonces ¿no? Yo creía que porque mi papá tomaba, mis hermanos tomaban, como desde el principio, pues yo también era normal. Pero obviamente que mi adicción incrementaba cada vez. Entonces yo tenía que empezar a hablar de eso aquí adentro. Empecé a hablar de eso, me empecé a sentir tranquilo, me empecé a sentir aceptado, empecé a sentir que me aceptaban en este lugar con el problema que tenía. O sea, empecé a sentirme bien. Te estoy hablando de que pasaron 4, 5, 6, 7 meses. A los 8 o 9 meses aproximadamente vi a mi familia. O sea, después de un tratamiento egoreductivo, después de un tratamiento sometido, después de un tratamiento de mucha disciplina, después de confesarme ante otro ser humano quién era y ante Dios. O sea, tenía que trabajar todo eso. Y bueno, te digo, me empecé a sentir pertenecido. Me dan la visita de mi familia. Yo tenía mucho miedo de ver a mi familia. Yo quería reclamarles. Yo quería como decirles que ya me sacaran. Porque ya no quería estar, pues. O sea, yo desde el principio decía, yo no quiero estar, yo me quiero ir. Pero al ver a mi familia, vi a mi mamá muy repuesta, mi papá muy tranquilo, me ven, les agradecí, gracias por la oportunidad que me dieron, gracias por la oportunidad que el día de hoy estoy bien. Entonces,
O sea que es todo lo contrario a lo que tú pensabas. Sí, la verdad que sí. O sea, fue todo lo contrario. Cuando yo los veo me sentí muy bien, me sentí muy tranquilo y me dicen, ¿sabes qué? Te hace falta tiempo. Entre que no y que sí, en que, o sea, tomé la decisión, está bien, voy de acuerdo, me hace falta, los veo muy bien, les pregunté por mis hermanos. Entonces, regreso a la clínica, no vi aquí a mis familias, los vi en el grupo donde yo llegué, el grupo que menciono que se llama Despertar de la Conciencia. Entonces, yo recuerdo que me empiezan a dar confianza aquí adentro. Me mandan a la farmacia, me mandan a la tienda, me mandan a grupos a compartir. Y yo no tenía ganas de irme, la verdad. Muchas veces pensé en correr. Aún así sí querías. Sí, aún así, pero no lo hacía. No lo hacía. Cuando llegaba aquí, hablaba con el padrino de, ¿sabes qué, padrino? Yo quise correr. O sea, tenía que ser honesto de lo que sentía, de mis emociones. Y el padrino me decía, no pasa nada, es normal, tu cabeza te va a decir esas cosas, tú tienes que darle para atrás a tus pensamientos, entender que si te vas puedes volver a recaer, puedes volver a... Era un juego como con conductas, ¿no? Sí, o sea, siempre es un versus contra tu cabeza, actualmente todavía. Sí. Sí, así es. Qué interesante, porque actualmente esto es algo que yo creo que se escucha muchísimo, cuántas personas consumen algún tipo de droga y a veces sienten que la verdad no hay nadie los entiende, se sienten solos, sí, y rehúsan muchas veces entrar a un proceso de desintoxicación en una clínica. Bueno, de forma personal, por lo que he visto contigo, sí, siempre he visto que la clínica en la que estás y cómo la forma en que interactúan, pues hasta se siente esa tranquilidad, una paz, cuando la gente puede pensar, no, pero es que cómo están ahí, es que si no los tratan bien. Y yo digo que esta es, y lo recomiendo para quien tenga procesos tan fuertes, pues puede ser la mejor opción si quieren estar bien. Sí, claro, mira, digo, lamentablemente ante la sociedad, todas las clínicas de rehabilitación están señaladas como que los golpean, los amarran, que sabe cuántos castigos. La verdad, yo te voy a decir, a mí no me hicieron absolutamente nada. Yo no vi que a alguien más le hicieran lo que habla la gente. A mí me gritaron cuantas veces me tuvieron que gritar, me llamaron la atención cuantas veces me llamaron la atención. Si a mí me hubieran hecho algo de lo que dice la gente, yo no estuviera aquí compartiendo contigo y de encargado de... Entonces, yo no fuera encargado de la clínica si me hubieran hecho algo. Entonces, digo, no fue fácil mi tratamiento, fue muy difícil. Entonces, yo mencionaba que cuando empiezo a tener más tiempo, cumplí un año y yo tomo la decisión de quedarme aquí a servir. Primero a servir. Y de aquí empecé a ir a mi casa, regresaba, salía, con mis hermanos regresaba, salía con una amiga, regresaba, pero siempre viviendo aquí. Okay. O sea, ¿Esta era tu casa? Esta era mi casa. De hecho, lo sigue siendo mi casa. Entonces, yo dije, bueno, cuando cumpla 2 años, yo ya me voy a mi casa. Entonces, en ese momento empiezo a estudiar un diplomado de consejería en adicciones. Me mandan por parte de la Secretaría del Trabajo. Termino mi diplomado de 1 año y dije, bueno, pues ya a los 2 años me voy. Pero no, me empiezan a dar responsabilidad dentro del lugar, me hacen padrino dentro del lugar, me dan ahijados, me dan mucha responsabilidad. Empiezo a hacer mi vida aquí adentro. Empiezo a seguir estudiando y después de estudiar tomo un diplomado de PNL en terapeuta en adicciones me acuerdo que fue de 6 meses. Okay. Fue de 6 meses el diplomado. Termino mi diplomado y empiezo a estudiar cursos y más cursos y más cursos. Tú solo te vas metiendo. Yo solo me empiezo a meter otra vez o sea, empiezo a tener mi vida adaptándome a la sociedad, pero viviendo en la clínica. Obviamente yo ni por mi cabeza pasaba a ser el responsable de la clínica. Yo no me gusta mucho la responsabilidad porque venía de ser irresponsable allá afuera. Pero empiezo a ver que la gente me seguía, empiezo a ver que más gente se recupera, empiezo a ver que mucha gente me busca y me empiezo a sentir pertenecido, me empiezo a sentir bien. Te menciono, empiezo a ir a cursos y empiezo a conocer a otras personas encargadas de otro lugar. Y la verdad es que ya no había para dónde hacerme.
O sea, ya te habías metido... Ya me había metido de lleno sin saberlo. Uh-huh. Ya tenía mucha conciencia. Obviamente que muchas veces la gente cree que no se nos antoja seguir consumiendo. Okay. Muchas de las veces vemos un comercial, pues sí, yo consumía tequila, yo consumía cerveza, y a mí se me antoja. Es lo que te iba a preguntar, si tú ves algo en la tele o alguien que trae, no sé, sí llega a pasar que te quedes viendo y digas... Ay, Sí pasa por mi cabeza, pero ya hay conciencia y ya no lo hago. Ok. Gracias a Dios hasta el día de hoy voy a cumplir 5 años en recuperación. Uh-huh. Tengo casi 2 años y medio de encargado de la clínica. Doy pláticas en la junta de papás. Tengo muchos ahijados. Los ahijados son pacientes dentro de la clínica. El día de hoy tengo un ingreso por parte de mi padrino responsable. O sea, él me ayuda con seguir estudiando, él me ayuda con que vea tu casa, él ve al cine y diviértete, ve a un restaurante a comer. O sea, yo he sentido mucho apoyo de parte de él. Pues gracias a mi padrino, gracias a Dios y gracias a mi familia, el día de hoy estoy bien. Pero no ha sido fácil. No ha sido fácil, que Miriam, conocerte. Sí. O sea, es muy fácil aceptar que tienes un problema. Es muy difícil aceptar que tienes un problema y es muy fácil que la gente te señale. Sí, es lo más fácil. O sea, es lo más fácil, pues, o sea, no sabemos, o la gente no sabe porque por lo que hemos pasado los adictos. Sí. ¿Verdad? Sí, y también algo que me parece también bueno y de mencionar también, es como a raíz de todo lo que has vivido, pues tú lo mencionas, conocerte, te has conocido y muchos tenemos miedo a conocernos. Tenemos miedo, de hecho, en algún momento hasta estar con nosotros mismos. Sí, claro. Es muy difícil detectar. Mira, nosotros nos basamos en la recuperación. Obviamente nosotros tenemos una frase que es los Alcohólicos Anónimos que se llama solo por hoy. Nosotros vivimos el presente. Ni vivimos del pasado, ni vivimos del futuro. Porque vivir del pasado es depresión, es ansiedad, y vivir del futuro, pues solamente es parte también de que andas fantaseando y con más ansiedad. Sí. O sea, porque realmente no vives lo que vives el día a día. Entonces, nosotros, ¿cómo nos recuperamos? Día con día. ¿Cómo nos recuperamos? Escuchando nuestras terapias grupales. Yo, en lo personal, siempre, aunque yo sea el responsable, me siento a escuchar una junta. Porque una junta es como una pastilla para tu medicamento, pues. Yo lo he mencionado en muchos lugares. ¿Cómo le has hecho para no recaer? Pues obviamente que nosotros detectamos mucho lo que mucha gente no detecta, los defectos de carácter. Sí. Y los defectos de carácter pues son la gula, la pereza, la ira, la envidia. Y hay muchos defectos de carácter que tiene el ser humano. Y yo creo que también cuando estando en ese tipo así ya en una clínica, empiezas a sacarlos, ¿no? Con todo lo que da. Sí, claro, porque llegas enojado, llegas envidiando, llegas queriéndole ver los defectos a todo el mundo y hablando de todo el mundo menos a uno. Entonces, cuando tú empiezas a detectar que eres explosivo, que eres neurótico, que eres envidioso, cada ser humano sabe, pero no le gusta que le digan sus verdades. Yo empiezo a detectar muchas cosas, no digo que he detectado todo, no digo que estoy recuperadísimo, la verdad es que no. Yo día con día vivo la recuperación. Y una parte muy importante, yo antes de llegar aquí, miren, yo estaba divorciado de Dios. O sea, yo no estaba espiritualmente bien. Aquí he encontrado a Dios, aquí me he fortalecido con Dios, aquí le agradezco a mi poder superior que es Dios, que el día de hoy estoy bien. O sea, porque si no estuviera aquí, yo creo que yo ya estuviera muerto, o yo estuviera en la penal, o estuviera en un psiquiátrico por todo el consumo que tenía, o estuviera en la calle, como había terminado. O sea, gracias a Dios hubo personas que me han ayudado. Y mencionas lo más importante, Dios, ¿no? O sea, claro. Independientemente de la religión que las personas profesen, cualquiera, pues existe un Dios para cada quien. Y yo creo que eso es lo que nos puede sacar adelante. Y también el apoyo de tu familia es súper importante porque fueron los que te ayudaron. O sea, fueron los que, ¿sabes qué? Queremos rescatarte, estamos preocupados por ti. Y lo hicieron. Así el día de hoy, miren, te puedo decir que gracias a esto, gracias a que mi hermano me trajo aquí sin mi voluntad, recuperé a mi papá, recuperé a mi mamá, recuperé a mis hermanos,
He recuperado muchos amigos, he recuperado la confianza, he recuperado salir a la calle, ya no sentirme señalado, ya no sentirme perseguido. O sea, gracias a Dios, esto me ha devuelto una vida diferente. O sea, y el día de hoy yo me quedé porque yo quiero regalarle a los muchachos lo que yo encontré. La verdad es que lamentablemente es una situación actual ante la sociedad que hay mucho consumo ahorita en los jóvenes y lamentablemente es algo que parece que no va a acabar, pero que se puede trabajar, sí se puede trabajar. La verdad es que yo en lo personal no digo que recupero a toda la gente al 100%. Esto es de voluntad, esto es de querer cambiar y esto es de obediencia, esto es de confianza, esto es de seguir en una terapia, esto es de seguir en obediencia. O sea, esto es de lo que te introyectan en una clínica, te dan las herramientas para que tú sigas adelante. Y yo te agradezco, Alejandro, el que hubieras dado la oportunidad de esa entrevista. Y yo sé que tu testimonio va a ayudar a más personas, Claro. Sobre todo desde jóvenes que están viviendo cosas similares a la tuya. Claro. Y de verdad, me da mucho gusto que estés tan bien. Gracias. Tan bien. Y pues, gracias de antemano y pues hasta pronto. Gracias. Hasta luego.